progress. Bueno, primero darle la bienvenida a todas y a todos a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencia, que es nuestra más fiel participante en esta comisión. Bueno, a todos, a Carlos, Lorena, Isabel, a la biblioteca, a José, que lo veo acá, a Teresita, a Carolina, no sé si está, no, parece que no. Y bueno, a todos los invitados y invitadas, vamos a abrir la sesión en nombre de la patria. Se abre la sesión, aprovechando que no está Coloma. Que va y Dios. Bueno, y todos los dioses existentes. Se abre la sesión. Está Paulina también, Ramos, hola Paulina. Bueno, la idea es avanzar, escuchar más opiniones, por eso teníamos algún invitado, parece que algunos se excusaron. ¿No? Bueno, dar a cuenta y empezamos. Presidente, se han recibido las siguientes comunicaciones. Del Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, el director, con motivo de la tramitación del proyecto de ley que regula plataformas digitales, de la ANIP, Centro de Estudiantes e Investigadores de Posgrado de Chile, Comisión Becaria de Chile, que representa a investigadores en formación de posgrado en Chile, solicita una audiencia para discutir la glosa presupuestaria del año 2022, y el señor Ciro Colombara, quien se excusa para la sesión de hoy. De acuerdo. Entonces, ¿quiénes tenemos hoy día invitados? Está la señora Macarena Gatica, que ha sido solicitada por el senador señor Juan Antonio Coloma, también de la Cámara Chilena de Bomberos. ¿Quién está? Pero entiendo que estamos el señor Lara, que la reemplaza. Si me corregí. Enzo Napoli, gerente de Asuntos Públicos de AMSAM, en representación. Sí. Gracias. Y la Organización de Derechos Digitales. ¿Está por digitales? Empecemos. Ahora. Recording in progress. ¿Se escucha ahora? ¿Carlos se escucha? Sí, perfectamente. Ahora escuchamos súper bien. Bueno, no, lo que acabamos de aprobar en forma unánime es la aprobación en general de este proyecto para iniciar ya su trámite formal. Así que a partir de ahora este proyecto ya está en discusión formal, se ha sido aprobado por 3 votos a 0, unánimemente, entonces viene ahora nuestra primera invitada, que era... Señor presidente, vamos a recibir a los 3 invitados. Se les ruega a todos ceñirse al tiempo que se les ha establecido, estos de 10 minutos, para que a continuación haga una ronda de preguntas. Se les ruega entonces ceñirse al espacio de tiempo asignado. En primer lugar, la señora Macarena Gatica, abogada de la Universidad Gabriela Mistral. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludo a los demás integrantes de esta comisión. Hoy día estoy en representación de AmCham. Voy a dar las palabras anteriores unas pocas palabras a Enzo Napoli. Bien, sí, solamente, muchas gracias Macarena, solamente a nombre de AmCham. Primero quiero excusar a Paula Esteves, gerente general de AmCham, que por motivos de agenda de última hora no puede estar acá, me pidió que lo excusara y le agradeciera.
Solamente por intermedio suyo, señor presidente, quería partir agradeciendo la oportunidad de poder presentar nuestros comentarios al proyecto de ley que regula las plataformas digitales y que, como bien usted mencionaba, acaba de ser aprobado además en general, discutido en esta comisión. Para nosotros, como AmCham, es muy importante esta instancia, considerando los potenciales impactos que puede generar esta regulación, no solo sobre las redes sociales, objeto de la regulación en discusión, sino que incluso sobre el comercio electrónico o medios de comunicación. Es precisamente eso, la protección al libre comercio y la libertad de expresión, principios fundamentales para nosotros como AmCham, que nos hacen estar presentes hoy día en esta sesión. Para esto, como bien decía Macarena, quiero dejar a Macarena Gatica, nuestra secretaria ejecutiva de la Mesa de Regulaciones Digitales, para que haga esta presentación con lo que a nuestro parecer son los principales elementos claves del proyecto que deben ser considerados ahora en la tramitación en particular de este proyecto. Así que muchas gracias a todos los honorables miembros de esta comisión. Macarena, por favor, la pantalla es tuya. Voy a empezar a compartir pantalla para que me confirmen cuando lo ven. Se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, Enzo ya me presentó, mi nombre es Macarena Gatica, soy abogada de la Universidad Gabriela Mistral y hoy día estoy en representación de AmCham. Agradecemos la oportunidad de poder manifestar la posición que esta organización tiene respecto de este proyecto de ley. En primer lugar, el contexto en el que está este proyecto de ley es el ecosistema. Vienen dos grandes actores. En primer lugar, los intermediarios digitales, o como este proyecto de ley lo llama, las plataformas digitales que prestan diferentes servicios, como los que menciona aquí, que pueden ser educación en línea, comercio electrónico, telemedicina, servicios públicos, entretenimiento, en fin, software as a service. Y el otro actor somos todos nosotros los usuarios de estas plataformas digitales. No podemos negar el impacto positivo que ha generado, y sobre todo en la pandemia, que generan y estos beneficios que generan estas plataformas digitales. La OCDE ha mencionado, dentro de algunos de los que podemos mencionar, es que contribuye a la innovación y la productividad, beneficia el crecimiento económico, impulsa el comercio internacional, hay acceso a bienes y productos, hay mayor competitividad de los productos y por lo tanto eso significa que bajan los precios y se produce un mercado más eficiente. En la pandemia vimos, ¿cierto?, que gracias al comercio electrónico pudimos vernos proveídos de productos y servicios. También se permitió la educación a millones de estudiantes, tanto a nivel escolar, como también universitario. Pero como todo hay riesgos asociados a la ciberseguridad propio del Internet y de este entorno en el cual nos encontramos, y también vulneración de derechos, como pueden ser a la honra, la protección de datos, la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso a la educación y también, por ejemplo, por mencionar algunos, el derecho a autor. Por lo tanto, pareciera loable la inquietud que ha tenido este Congreso de regular la actividad relacionada con las plataformas digitales. En este sentido, existe consenso global, internacional, de que se debe tener presente al momento de ver esta regulación, que se deben privilegiar los beneficios derivados de dichas actividades, fomentar la innovación y además la libertad de expresión, no restringir la actividad de estos actores y se deben minimizar los efectos no deseados, que básicamente esto último es lo que buscan las regulaciones, las normativas. Cada vez que hay una actividad nueva y existe una regulación, una normativa que lo intenta regular, es para minimizar sus efectos no deseados. Sin embargo, vamos a ver, y les voy a mencionar dentro de esta presentación, que los efectos no deseados de las plataformas digitales o de los intermediarios de Internet ya se encuentran regulados en otras materias legales. Entrando de lleno ahora al proyecto de ley, en primer lugar queremos hacer mención respecto de la definición de plataformas digitales. Es una definición amplia que abarca servicios de distinta naturaleza y hay una dificultad clara al regular en un genérico plataformas digitales diferentes servicios que difieren entre ellos en la esencia. Por lo tanto, dificulta poder regular de la misma manera, por ejemplo, a un comercio electrónico con un medio de información, de noticias, o por ejemplo, mercado público, o por ejemplo, un CRM o un software as a service. Claramente existen condiciones diferentes de acuerdo al servicio que presta. Fíjense que el único denominador común
sería que los servicios se prestan a través de Internet. Sin embargo, tienen características que los difieren unos de otros. Y considerando el principio de especialidad de la ley, fíjense que el legislador ya lo tenía presente. Este año recientemente se publicó el Reglamento de Comercio Electrónico. ¿Y qué hizo? Vino a regular aquellos efectos no deseados que se vieron más patentes durante la pandemia. También este año estuvo en consulta, a principios de este año, el reglamento de telemedicina. Nuevamente, hay una actividad nueva, se hace más común y que no podemos negar el beneficio que ha producido. Hay regiones en Chile que no tenían acceso a determinadas especialidades médicas y lo pueden lograr a través de la telemedicina. En segundo lugar, este proyecto de ley es contrario a las obligaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y principalmente es contrario a la libertad de expresión. En este sentido, tal como se indica en la gráfica, fíjense que la Comisión Interamericana de Derechos ha señalado que cuando las legislaciones que regulan Internet no deben contener definiciones vagas o generales ni afectar de alguna manera en forma desproporcionada el flujo, el acceso a la información. En el mismo sentido, se ha señalado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la regulación ambigua, definiciones vagas respecto al derecho al olvido, porque claramente infringe, vulnera la libertad de expresión. Este mismo artículo, fíjense que señala que los sistemas de filtrados de contenido, es decir, cuando se impone la obligación al proveedor del servicio de censurar, de monitorear el contenido, básicamente lo que significa es una restricción a la libertad de expresión y que no se justificaría. Tomando lo que acabo de señalar, ¿cómo se manifiesta en este proyecto de ley? Porque establece la obligación del monitoreo y censura de estos contenidos. Y fíjense, aún más, se le está otorgando facultades jurisdiccionales a las plataformas digitales, cuando, de acuerdo a nuestra legislación, corresponden a los tribunales de justicia. ¿Quién califica la calidad de los contenidos o bien o se atenta a la imagen? ¿Debe ser ese proveedor? Curioso es la mención que se hace al debido proceso, al derecho al debido proceso, señalándose que el usuario tiene derecho a que sea considerado dentro del proceso antes de las decisiones fundamentadas que se imitan, e incluso, fíjense la curiosidad, que dichas decisiones serían posibles de recurrir ante los tribunales de justicia. En cuanto a la responsabilidad, cuando hablamos de este ecosistema y de los intermediarios de Internet, existen dos grandes sistemas que regulan la responsabilidad. Uno de ellos es el Safe Harbor, que establece la inmunidad del proveedor del servicio respecto de contenidos ilegales. Aquí hay tres ejemplos de normas: el Communication Decency Act, Digital Millennium Copyright, ambos dos de Estados Unidos, y el Marco Civil de Internet de Brasil, donde no se le imputa la responsabilidad al proveedor del servicio por los contenidos ilegales que publica otro. En sentido contrario, está el buffer zone, que es la responsabilidad objetiva, aun cuando nuestra legislación establece como regla general la responsabilidad subjetiva. Este proyecto de ley lo establece como una responsabilidad objetiva respecto a los contenidos ilegales que se publican por terceros. Fíjense que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que al momento de regular lo que estamos hablando, la libertad de expresión, la vulneración de derechos en materia de intermediarios de Internet, esto no es un sentido, no son derechos absolutos, sino que se debe establecer un análisis tripartito, como lo señala, considerando la legalidad de las medidas, la necesidad de ellas y la proporcionalidad. Y existe consenso donde se establece el carácter de desproporcionado de las medidas relacionadas con el bloqueo de plataformas, la responsabilidad objetiva respecto al contenido ilegal y el monitoreo del contenido. Tres aspectos contenidos en este proyecto de ley. En cuanto al derecho al olvido, como tal, en nuestra legislación no está establecido, a pesar que esta regulación sí lo nombra. Tenemos jurisprudencia contradictoria, donde en algunos casos los tribunales lo han acogido, dando prioridad a la protección de los datos de una persona. Ahora bien, en el caso, fíjense que lo podríamos decir que ya está contemplado en nuestra legislación, porque está el derecho a la cancelación, estableció la ley 19.628 sobre protección a la vida privada, y más concretamente y reforzado en el proyecto de ley que modifica esta normativa.
nuevamente, hay pugna de derechos. Por un lado tenemos la libertad de expresión y por otro lado la protección de datos. Y doctrinariamente, y son principios internacionales, se considera al momento de ponderar estos derechos dos criterios. Uno es el interés público y el transcurso del tiempo, elementos que no están presentes en este proyecto de ley. En cuanto al consentimiento, el proyecto de ley lo menciona en dos oportunidades respecto a un consumidor digital, que no puedo dejar de mencionar que esto contradice el derecho al consumo, donde ya tenemos definido qué se entiende por consumidor, donde hay una relación onerosa. En este caso no se hace referencia a eso. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta, ¿solamente están protegidos aquellos que tienen una calidad de consumidor? Volviendo al punto del consentimiento. En el caso de la protección de datos, se señala, y está transcrito el artículo, que cualquier acto de geolocalización, almacenamiento, tratamiento, cesión de datos, se requiere el consentimiento expreso, específico e informado del titular, del usuario. En este sentido, esta norma, se le olvida que la ley 19.628 establece las bases de licitud del tratamiento de datos, estableciendo dos. Aquí solamente menciona una, el consentimiento, olvidándose la ley. Y es más, el proyecto de ley que está en trámite en este Congreso establece dos bases de licitud adicionales, el interés legítimo y además el contrato. Por lo tanto, claramente se aparta de la regla general del consentimiento. En derecho a consumo lo despoja de toda validez. Fíjense que existe jurisprudencia certera de que se requiere el consentimiento del usuario para que lo que hablamos comúnmente, los términos y condiciones de una plataforma, de un comercio electrónico, sean vinculantes para el usuario. Pero aquí pasa, aquí solamente serían vinculantes aquellos que dicen relación con la esencia del servicio y siempre que el consumidor no lo haya podido ignorar debido a negligencia grave. Por lo tanto, contradice una norma anterior y además la jurisprudencia ya existente. Por último, como dije, las regulaciones tienden a, de alguna manera, a minorar los efectos no deseados de una determinada actividad. En este caso ya se encuentran regulados. Tenemos la protección de datos, la ley 19.628, y también la ley de protección al consumidor, recientemente nuevamente regulado. Por lo tanto, en nuestra opinión, no se logra el objetivo buscado, porque ya se encuentran reguladas estas materias en otros cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Presidente, gracias. Vamos a escuchar otras intervenciones, pero yo estaba presidiendo la primera subcomisión de presupuesto, entonces no alcancé a llegar a la hora. Entiendo que habían votado. Sí. Ya, yo por lo menos quiero dejar mi abstención consignada. Yo creo que yo soy parte del autor del proyecto, pero creo que las reflexiones que nos han hecho los que han invitado son bien profundas. A mí me gustaba una discusión mucho más desarrollada como la estábamos haciendo y no anticipar la votación. Espero convencerme en el sentido contrario y apoyar con entusiasmo, pero creo que este es un tema que por su naturaleza requiere una reflexión mucho más profunda, porque hay muchas cosas que están en juego y quiero que esto salga bien para todos, digamos, y no salga con dudas como hoy día se plantearon en la sesión anterior y se han planteado hoy día. Gracias, presidente. Sí, les propongo que demos la palabra a Carlos Lara y al final podamos hacer algunos comentarios respecto a lo que planteó Macarena y lo que han planteado Acham. Julio. A continuación de la Organización de Derechos Digitales, el señor Carlos Lara también dispone de 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pido por favor confirmar si es que se ve mi pantalla. Sí, está compartiendo ya, empezando a compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludo también a la y los honorables miembros de esta Comisión de Desafíos del Futuro y a todas las personas que participan de esta sesión. Agradezco a nombre de Derechos Digitales la oportunidad de aportar nuestra opinión sobre el proyecto de ley que regula las plataformas digitales en un ánimo constructivo. Mi nombre es Juan Carlos Lara, dirijo Derechos Digitales a tiempo completo. No tengo conflictos de interés a nivel personal que reportar. Voy a dividir esta presentación en 4 partes. Voy a mencionar la organización que represento. Voy a hacer 2 puntos de análisis sobre aspectos generales del proyecto y algunos que van a ir en complemento de la minuta escrita que haremos llegar a la comisión y al público general.
Y finalmente, algunas recomendaciones para pasos futuros, pensando en el hecho de que esta normativa ya está siendo aprobada por esta comisión. Y partiendo entonces, Derechos Digitales es una organización de la sociedad civil, independiente, sin fines de lucro, que rinde cuentas al Ministerio de Justicia de acuerdo a la regulación vigente, que entrega su memoria anual y sus balances financieros que dan cuenta de nuestras actividades y que recibe financiamiento de la filantropía y la cooperación internacional. Como parte de este trabajo, hemos sido parte de múltiples discusiones sobre el presente y el futuro de las tecnologías digitales a nivel global, junto a un sinnúmero de redes y de expertas representantes de múltiples partes interesadas, a nivel nacional, regional y global. Dentro de ese trabajo formamos parte de muchísimas redes de defensa de derechos fundamentales en relación con tecnologías digitales. Nuestro trabajo habla por sí solo y está más recientemente referenciado de forma frecuente en el más reciente informe sobre privacidad e inteligencia artificial de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En términos ya propiamente del proyecto, el proyecto aborda desde su exposición de motivos una serie de problemas asociados a Internet, con un alto nivel de abstracción que ya ha sido destacado dentro de esta comisión, y sin poder identificar tan claramente cuáles son los problemas que se pretende abordar, ni cuál es la línea coherente para abordar esos distintos problemas. Entre ellos tenemos como problema el hecho de que la regulación que se propone y que se estaría aprobando contempla un conjunto de temas de suyo muy disímiles, cuya discusión corresponde a distintos cuerpos normativos. En algunos casos, como acaba de ser destacado, cuerpos normativos que existen, otros que están en discusión, u otros que merecen una dedicación dentro de los ámbitos del derecho al que hacen referencia. Por cierto, ámbitos tales como la presencia de contenidos ilícitos o contenidos nocivos de terceros y no de las propias plataformas, como la protección de datos personales, hoy en discusión dentro del Congreso Nacional, como el problema enorme identificado a menudo sobre el desequilibrio en relaciones de consumo a propósito de plataformas digitales, o como derechos de la niñez y la adolescencia. Al mismo tiempo, hay otra serie de cuestiones vinculadas a estos problemas abstractos sobre los peligros que se crean a través de grandes plataformas de Internet, que tampoco son contemplados en el proyecto y que demuestran que el proyecto está dedicado más bien a algunas aristas de algunas relaciones en algunas ocasiones. Quedan fuera, por ejemplo, cuestiones sobre libre competencia, quedan fuera cuestiones sobre tributación, quedan fuera cuestiones sobre concentración de medios de comunicación, quedan fuera cuestiones sobre derechos laborales que se ejercen con el auxilio de plataformas digitales, entre muchas otras cosas. Es decir, ¿cuál es el ámbito al cual se dedica este proyecto? Es todavía una pregunta que el proyecto mismo no parece responder suficientemente. También pensando en los aspectos generales del proyecto, ha sido mencionado el problema de la amplísima definición de plataformas digitales, sin siquiera considerar que plataformas digitales dentro de esta definición contempla incluso aquellas que se refieren a la comunicación privada e incluso cifrada entre personas. Pero quizás un problema que a nosotros como derechos digitales nos ha parecido más importante y que ha sido destacado también dentro de esta comisión es la importante omisión de la experiencia nacional e internacional, tanto de la regulación como de la jurisprudencia a nivel nacional y a nivel extranjero, de la existencia de normativa tal como lo que acaba de ser referenciado, el Marco Civil de Internet en Brasil, del trabajo de la academia especializada en esta materia, o bien del trabajo de órganos y de expertos en derechos humanos desde hace una década y más. Alguna de esta documentación ya ha sido hecha llegar a miembros de esta comisión, alguna otra es parte del trabajo que Derechos Digitales ha desarrollado por más de 10 años y que personalmente, incluso fuera de Derechos Digitales, he desarrollado en la última década, que incluye, por ejemplo, capítulos de libros, que incluye el aporte a resoluciones y declaraciones conjuntas de los órganos de libertad de expresión a nivel interamericano, a nivel del Consejo de Derechos Humanos, a nivel de la OSCE de Europa y también incluso de la Unión Africana. Esto, lo que aparece en la lámina es la punta del iceberg. Hay un enorme campo de pericia desarrollado en este ámbito, no recogida en la exposición de antecedentes de este proyecto. Pero pensemos entonces en cómo incorporamos esta experiencia al proyecto, cómo mejoramos la regulación. No es en ningún caso
la preocupación de derechos digitales que no se regulen estas cosas. Por el contrario, tenemos un desafío histórico por hacernos cargo de los problemas que se crean a partir de la interacción en Internet. Y también de aquellos problemas que preceden a lo que exacerban las plataformas digitales. Pero en cualquier caso, el articulado del proyecto no parece hacerse cargo suficientemente de esos problemas, porque por el contrario, de nuevo, parece abordar algunos de ellos. Pensemos, por ejemplo, en el esquema que se plantea para el control de contenidos. No voy a deducir a partir de esto una norma imperativa de control. Aquí lo que se establece es que no pueden ser eliminados, salvo que puedan considerarse civilmente injuriosos, etcétera, los contenidos que aportan las personas dentro de una plataforma digital. Sin embargo, igualmente, esto plantea algunas preguntas. ¿Quién hace la calificación jurídica para esta clase de medidas? ¿Qué ocurre con la definición a escala, con la moderación a escala, con el hecho de que hay plataformas como, pensemos, YouTube, que recibe millones de horas de contenido al día? Millones de horas de contenido al día. ¿Cómo se hace cargo esa evaluación jurídica que podría formularse cuando se hace a través de inteligencias artificiales, por ejemplo? O del hecho de que existen hoy acuerdos para el control de contenidos de forma automatizada, como lo es, por ejemplo, el GIFST, el grupo que a través de hashes identifica cierto material infractor. ¿Cómo opera esta regla también cuando un contenido no cumple con ninguna de estas características que permitiría su eliminación? Existen hoy en Chile hipótesis no típicas, no punibles, solo como ejemplo, de difusión no consentida de imágenes íntimas. Serían entonces contenidos que no podrían considerarse ni injuriosos, ni calumniosos, ni ilícitos. ¿No podrían eliminarse entonces? Eso es un problema. Y eso además considera que ese contenido nocivo pero legal que las plataformas hoy moderan conforme a sus reglas y condiciones de uso, no estaría dentro de esta hipótesis. La pornografía, por ejemplo, es legal. Si yo empiezo entonces a llenar de pornografía la Wikipedia, no van a poder eliminar ese contenido porque no es considerado injurioso, calumnioso, etc. Pensemos también en la regla sobre inmunidad condicionada de responsabilidad que establece el artículo 6. ¿Cuál es el procedimiento para determinar entonces esa inmunidad condicionada? ¿Cuál es la calificación legal para esa inmunidad también? ¿Cuál es el estándar de conocimiento efectivo en que está pensando esta regla? ¿Está pensando en el que está en la ley 17.336? ¿Está pensando en otra forma de conocimiento efectivo? ¿Cómo se hace cargo eso de aquellas instancias en que la urgencia por el retiro de un contenido carece de la certeza legal sobre lo mismo? Y a la vez está el problema adicionado por el artículo 15 sobre responsabilidad objetiva de plataformas, que es un problema que contraviene recomendaciones internacionales de expertos de libertad de expresión en la materia, y que en síntesis es un pésimo mecanismo para gatillar la responsabilidad de empresas, que hace irrelevante el cumplimiento de estándares de cuidado en la operación de las plataformas digitales. Más reglas de esta naturaleza no implican un mejor control de las empresas o de un puñado de empresas de Internet que parecen motivar estas preocupaciones, sino la exclusión de las más pequeñas de su capacidad de operar en el país. Las medidas más estrictas de control no representan así una forma de control. Son las grandes empresas con ejércitos de abogados y con gran capacidad de moderación las que son capaces de cumplir con las condiciones más estrictas. Esto consolida su poder en vez de hacerlas competir con aquellas que puedan ser nacientes o que puedan ser emergentes. Además de todo lo ya antes dicho sobre la contravención a recomendaciones de expertos internacionales. Y como último punto, porque de nuevo, el articulado completo es parte de nuestro análisis en el que haremos llegar al público general y a la y los miembros de esta comisión, existe una mención a la información manifiestamente falsa, reconociendo un problema real sobre la desinformación en línea. Reconociendo un problema real, pero no reconociendo la complejidad de ese fenómeno. Yo puedo hoy decir que miembros de esta comisión van a morir pasado mañana por un ataque de una bacteria asesina. Eso no es falso, es incomprobable. La desinformación es un fenómeno complejo. La falsedad, por cierto, no es una base legítima para la desprotección de la expresión ni para la censura dentro del sistema interamericano. Desde hace 40 años que el sistema interamericano reconoce que las expresiones falsas son discurso protegido.
y la evaluación por una plataforma de qué es efectivamente, manifiestamente falso, les convierte en árbitros de la verdad. Es decir, vuelve a entregar más poder a las plataformas en lugar de quitárselo. Todo lo anterior, entonces, nos lleva a concluir que en su forma actual, a pesar de la aprobación que acaba de recaer sobre el mismo, representa consecuencias negativas para la libertad de expresión en su forma actual. Porque no es una buena idea abordar un fenómeno global mediante una regulación que aborda algunas aristas de algunas relaciones en algunas ocasiones. Sin embargo, la invitación que este proyecto presenta es a buscar regular, definiendo bien qué y para qué, definiendo bien cuáles son los bienes jurídicos que estamos tratando de proteger. Al mismo tiempo, no es una buena idea reducir problemas sociales profundos que preceden a Internet, que exceden a Internet, confundiendo a los problemas y confundiendo su causa con su expresión. Tampoco parece muy prudente asignar a la ley una capacidad mágica de solucionar esos problemas sociales profundos. Como fue dicho anoche en el debate presidencial, no es una buena idea buscar soluciones simples a problemas complejos. Lo que se recomienda entonces por parte de Derechos Digitales, y con esto cierro, es que se tome como una oportunidad para abrir una discusión amplia, abierta, transparente, basada en la evidencia, basada en la experiencia nacional, basada en la experiencia comparada, que involucra a distintas partes interesadas, incluidas agencias estatales. Pensemos en cuáles son las agencias estatales destinadas a hacer efectiva una posible regulación. Pensemos, por ejemplo, en qué están haciendo hoy agencias estatales a propósito del poder de grandes plataformas. La Fiscalía Nacional Económica está investigando el poder de una de estas grandes plataformas. Derechos Digitales es denunciante en esa investigación. Y también la recomendación es a reforzar el impulso a reformas legales hoy en curso o a iniciar aquellas que faltan dirigidas a la complejidad de la problemática, a la protección de datos personales, al derecho del consumo y la desigualdad de las relaciones de consumo, a la protección de la honra y de la privacidad en relación con lo que ocurre en Internet y de la forma más eficiente posible, a la protección de los derechos de la niñez dentro de todas sus dimensiones, a la educación no sexista para pensar también en aquellos problemas que pertenecen a ámbitos sociales profundos, y así un largo etcétera. Esa invitación requiere entonces abrir este proceso, no restringirlo, no ponerle restricciones de tiempo ni vetos a la participación, sino mantener en el norte la protección de los derechos fundamentales. Ese enfoque de derechos humanos es lo que necesitamos para cualquier regulación de la tecnología hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir una conversación. Yo solo creo que es muy importante que nadie se pueda atribuir acá la verdad absoluta. Esta comisión no lo hace. De hecho, este proyecto nace de una discusión con los más importantes científicos de neurociencia de este país, con algunas de las más importantes universidades, por lo menos la Chile y la Católica, que están presentes acá, la Andrés Bello y la Universidad Autónoma, con sus principales especialistas en materia de derechos digitales. O sea, no es aquí no hay un conejo sacado del sombrero. Primero trabajamos una reforma constitucional. Ustedes muy bien saben que en esta reforma constitucional participó todo el equipo del proyecto BRAIN de Estados Unidos y han estado participando directamente distintas facultades de distintas disciplinas de, como señalaba, de muchas universidades. Entonces, yo lo que pido es que nadie se quiera atribuir ahí que tiene toda la verdad. Nosotros no la tenemos. Este es un proyecto que está iniciando su proceso, pero a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Esto no está regulado en ninguna parte del mundo y este es tal vez la mayor desafío que tiene la democracia y que tiene nuestra humanidad, que es regular esto. Yo sé que los poderes son gigantescos acá, gigantescos, porque quienes manejan la inteligencia artificial y los datos tienen poderes gigantescos, son verdaderos imperios, más poderosos hoy día que países completos. Entonces, la pregunta es, primero, ¿qué es lo que pasó con Internet? Sería bueno que algunos leyeran los comentarios del inventor de Internet, de Tim Berners-Lee, que está construyendo lo que él llama una contra-Internet, porque él, cuando crea Internet, lo crea como una alternativa de descentralización, de colaboración, de inclusión.
Internet, tal vez hoy día, no hay nunca en la historia de la humanidad un proyecto que haya tenido tal poder de concentración y centralización del poder. Es decir, Internet terminó siendo todo lo contrario que aquellos que lo crearon o en función de que lo crearon. Y por lo tanto aquí hay una discusión que tenemos que tener. Hay derechos humanos, hay avances civilizatorios desde el punto de vista de garantía que tienen las personas, que son válidas en el mundo real. El punto es si esos derechos y esos avances civilizatorios que permiten la convivencia entre los seres humanos tienen que ser válidos solo en el mundo real, se extinguen una vez que entran al mundo virtual. ¿Y cómo se va a regular esto cuando la vida de los seres humanos cada vez va a ser más en el mundo virtual? Ese va a ser un mundo despojado de derechos, porque aparentemente algunos quieren que ese sea un mundo despojado de derechos. O sea, los derechos existen hasta que tú entras al mundo virtual, ya no hay más derechos. El problema es que cuando el mundo virtual carece de derechos, se termina la sociedad. Y lo que estamos viviendo hoy día es la fractura de la sociedad. No hay sociedad, se está terminando la sociedad. Porque además una vez que se entra en el mundo virtual, se fragmenta la sociedad, se divide, se polariza, se personaliza, se transforma cada persona reunido con sus iguales, se pierde la diversidad, se empieza un proceso de autorreafirmación y empieza a generarse lo que estamos viendo en todas partes del mundo. Un mundo sin diálogo, un mundo sin sociedad, porque tal vez uno de los avances más importantes que ha tenido la humanidad es la sociedad. La sociedad como el espacio que permite la articulación, la integración, es el cemento de la convivencia entre los distintos. Yo creo que no hay nada más grave que la destrucción de la sociedad, y eso es lo que está generando la manera en que se está usando hoy día las plataformas, que su sentido principal justamente es la balcanización de la sociedad. Entonces, ya ni siquiera es el mercado que toma las decisiones. Estamos en un mundo donde las decisiones se le están entregando en todos los ámbitos a los algoritmos. Claro, para algunos puede ser algo normal, pero ya seres humanos sin derechos en el mundo virtual y más encima que sean los algoritmos lo que toman las decisiones, se genera una asimetría gigantesca. Entonces, aquí hay muchos temas que a mí me parece. Después, yo hablo acá de una economía de la falsedad. Lo que opera en las redes sociales es la economía de la falsedad, porque tiene el mismo valor exactamente en este mercado de las ideas, tiene el mismo valor una idea que tiene un fundamento científico, que es una idea razonable, tiene el mismo valor a la idea que no tiene ningún fundamento científico, que es una mentira falsa o una idea falsa o una noticia falsa. Tienen el mismo valor. Y en la confrontación entre las ideas falsas o las noticias falsas y las ideas que tienen una reflexión, que son parte de ideas que tienen una evidencia, todos los estudios demuestran que las ideas verdaderas pierden respecto a las noticias falsas. ¿Por qué? Porque las noticias falsas son aquellas que traen la atención de los cerebros, porque están conectadas a los cerebros primitivos y no tienen ninguna posibilidad de competir una idea verdadera respecto a una idea falsa. Y por eso que toda esta lógica de las ideas dudosas son un negocio, porque se sabe muy bien, ya hay estudios publicados en Science, que cada vez que tú pones una noticia dudosa o falsa, tiene un tráfico que es entre 6 a 10 veces mayor que cuando tú pones una idea que es verdadera. Entonces es parte de un modelo de negocio, la falsedad. Entonces una sociedad no se construye cuando no hay distinción, no hay certificación entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y algunos, claro, aparentemente quieren que se mantenga esa relación incestuosa donde da lo mismo lo verdadero que da lo falso, porque finalmente eso impide la democracia, impide la convivencia. Entonces, yo creo, además, yo quiero hablar de un falso altruismo, porque muchas de estas plataformas, estamos hablando de las más importantes, que son Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, y estamos hablando de las plataformas chinas que tienen las mismas prácticas, tienen un falso altruismo. No hay altruismo, no hay gratuidad. Todos sabemos que todos los sentidos y los objetivos de la captura de datos, y luego esos datos se van a financiar monetarizando a los seres humanos y transformándolos en mercancía. Bueno, ese es otro modelo. Los chinos operan de la manera exactamente igual, con otras consecuencias,
pero son sistemas de control y de dominación, son sistemas de vigilancia, así como están. Luego, yo digo, hay una falsa libertad, porque se reclama a nombre de transparencia, o más bien, se reclama transparencia al nombre de libertad. Claro, y todos los seres humanos tenemos que ser todos transparentes, y entonces se genera un mecanismo compulsivo para que todos los seres humanos tengan que entregarle sus datos gratuitos a las plataformas, pero no hay nada más oscuro que el uso de los datos por parte de las plataformas. Y por lo tanto, evidentemente, aquí hay un conflicto, porque además, la simetría de información que se tiene cuando se es un ciudadano respecto a la información que tienen las plataformas es total. Y ahí evidentemente no puede haber libertad. Ahí hay una coacción que es permanente, porque si ellos saben todo de mí y yo no sé nada de nosotros, nada de él, bueno, de verdad hay un término en la libertad. Entonces yo quiero defender que aquí tenemos un modelo de uso de estas, por parte de las plataformas, por parte de ellos, de estas tecnologías que están socavando la libertad. Luego, estas plataformas lo que están haciendo son lo mismo que las tabacaleras cuando usan aditivos para enganchar niños, porque están usando mecanismos para generar adicciones. Ah, claro, ustedes dirán, es normal que un adolescente en Chile y en el mundo pase 6 horas 40 en una plataforma, en una pantalla, y que tenga síndrome de privación cada vez que tú lo sacas, y que tenga todos los síntomas de dependencia. ¿Por qué? Porque utilizan los mecanismos del sistema de recompensa mediados por dopamina para atraer a las personas. Pero además usan tecnologías que están descritas en la psicología, como por ejemplo son los sistemas de recompensa aleatorios. Para poner un ejemplo, ¿cuál es el sistema de recompensa aleatorio? El que usan los casinos y las máquinas de juego. Esto tiene que ver con los estudios de Skinner en el año 31, que ponían una rata en una caja y la rata tenía que apretar la palanca y liberaba comida. Entonces la rata, después de varias veces, aprendía a manejar la máquina y cuando tenía hambre, recurría a la máquina, apretaba la palanca y liberaba comida. Pero Skinner le cambió el modelo, entonces cambió el experimento y hizo que cuando la rata apretaba la palanca, a veces salía comida y a veces no. Y apretaba la palanca y a veces salía poca comida y a otras veces salía harta comida. Entonces, ¿cuál es lo que pasa con la rata? Que la rata pierde el control y se transforma en un apretador compulsivo de la palanca. Y entonces la palanca toma el control de la rata. Bueno, eso mismo es lo que están usando las plataformas. Usan los sistemas de recompensa aleatoria, que es lo mismo que le pasa al jugador de casino, que a veces sale moneda, a veces no salen, a veces salen muchas, eso genera conductas compulsivas que están absolutamente estudiadas. Entonces, así opera Facebook, así operan las plataformas, generando sistemas de adicción compulsivos a las personas que no pueden detenerse respecto al uso de esto, o usan otro mecanismo que no me voy a extender, que si quieren los podemos discutir más, que son la teoría de la plenitud o el efecto Zeigarnik, o usan mecanismos llamados en psicología como la carga cognitiva, o usan mecanismos como los llamados la teoría de la experiencia óptima, justamente para generar adicciones en las personas. Entonces, yo lo que creo que acá tenemos que definir cuáles son los bienes que queremos nosotros resguardar. Aquí no está en discusión el tema de la necesidad de usar las tecnologías, de que existe Internet, son los usos. Por eso mismo que la humanidad en algún momento tuvo que regular el uso de la energía nuclear, porque no era el problema de la energía nuclear, eran sus usos. Y algunos estamos convencidos, y este es un debate mundial, que aquí está amenazada la democracia, que aquí está amenazada la convivencia, que son los usos. Basta ver todos los comentarios que han aparecido, parece que no se han leído suficientemente, que han aparecido estos días sobre Facebook. Sería bueno que los leyeran, algunos. Entonces, nosotros tenemos una convicción democrática respecto a esto, muy profunda. Evidentemente, este es un chasis, no quiere decir que lo que está en este proyecto va a salir como empezó, pero aquí hay una discusión muy de fondo del humano. Porque además, quienes son los ideólogos de Google, por ejemplo, y de Facebook, piensan que no tienen que haber dioses, pero eso yo podría estar de acuerdo, que tiene que ser la tecnología, pero de manera mucho más, yo diría,
más gramática, para mí establecen y lo han dicho, que no tiene que haber competencia, son monopolistas, que no tiene que haber sociedad, que no tienen que haber leyes, que no tienen que haber ningún tipo de regulación, es decir, que no tiene que haber sociedad, y lo dicen. Entonces, si algunos están pensando en ese mundo, bueno, habemos otros que queremos un mundo con sociedad, con humanos, que no sean reemplazados los humanos, que las máquinas no sean jerárquicamente superiores a los humanos y que les demos todo el poder a las máquinas. Estamos discutiendo de eso. Y este proyecto, a lo mejor, claro, es un inicio, un esbozo de discusión, pero estamos hablando de la libertad, estamos hablando de temas sustantivos. Y evidentemente, si uno trata de poner un chasis de la complejidad de la era del mundo virtual y trata de acomodarlo al mundo analógico, no tiene nada que ver, no dialogan. El problema es que cambiamos civilización, y si uno trata de extrapolar la manera de entender las cosas desde la cultura y desde los instrumentos analógicos, no calzan, no sirven para esta nueva era. Entonces, es evidente que tenemos que hacer una reflexión, y esta reflexión tiene que estar abierta a todos los comentarios. Yo comparto con Juan Antonio a todas las dudas, porque esto es una situación exploratoria, y este es el principal desafío que tienen todos los países del planeta, y en todas partes, porque a mí me ha tocado, gracias al Congreso del Futuro, estar conectado con todos los centros científicos, la mayor parte de ellos en el mundo entero están en esta misma discusión. Ahora, la gracia de Chile es que generó un instrumento, y que está siendo mirado por distintos lugares y en distintos ámbitos del mundo. De hecho, Francia acaba de tomar parte de lo que fue nuestra norma constitucional. Pero yo quiero darle la importancia que tiene a esto, y evidentemente pedir que cuando se intervenga en el contexto de la profundidad y la importancia y la magnitud que tiene este desafío. Son algunos los comentarios, podría hacer muchos más respecto a esto, pero creo que tenemos que avanzar en esa dirección. Entonces, le quiero dar la palabra a Carlos, que le había pedido, después a Juan Antonio, para que podamos ir generando una conversación interesante. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, qué alegría haber podido venir hoy día, porque han sido muy interesantes las dos intervenciones. Me gusta mucho escuchar que Derechos Digitales pasa de una postura destituyente del proyecto a una constituyente, porque de hecho lo que nosotros necesitamos lo que necesitamos es que se colabore a perfeccionar el proyecto, mejorarlo. Es una obra humana y todas las obras humanas son mejorables. Por supuesto, qué alegría poder contar con más voces y más manos para hacer un mejor proyecto. Así que me alegra mucho. Muy corto, solamente voy a hablar sobre un aspecto que parece que se ha malentendido en general del proyecto, que es la libertad de expresión digital. Muy cortito. Voy a hacer una simple comparación. ¿Qué sucede hoy día, por ejemplo, si, por decir algo, alguna plataforma digital, YouTube o la que quieran ustedes, la de vuestra elección, retira uno de mis contenidos? Pues bueno, puesto que mi relación con la plataforma digital normalmente tiene una apariencia de gratuidad, digo apariencia de gratuidad porque no estoy pagando, no estoy desembolsando beneficios, no estoy desembolsando dinero por ella. Es una apariencia de gratuidad porque en verdad está adquiriendo mis datos y elaborando su producto, sus predicciones, como diría Zuboff, que serían su verdadero producto, y con mis datos la elabora y eso es lo que comercializa, pero en realidad muy probablemente es defendible que es una relación gratuita. Por tanto, no tengo derechos de consumidor. Es difícil que pueda interponer, de hecho, un recurso de protección. ¿Por qué? Porque la plataforma fácilmente puede decir, mire, esta es mi propiedad, usted puede hacer lo que quiera, lo suyo, pero usted no puede, por ejemplo, venir a gritar desde mi casa. Es mi propiedad, la plataforma es mía, yo decidiré lo que se publica y lo que no se publica. Muy bien, tengo pocos derechos y es probable que, o por supuesto podríamos argumentar que no, pero es probable que los perdería. Con esta ley, ¿qué pasaría? Misma situación. Supongamos de que YouTube quiere retirar, suponiera, no voy a culpar a YouTube de nada, pero quiere retirar un contenido que subió yo. Bien, lo primero que tiene que hacer YouTube hoy día, o sea, si se aprueba esta ley, sería, en primer lugar, recordemos que todo el objetivo de esta ley, y ahí a nuestros amigos de derechos digitales se los digo, ya que tienen dudas de cuál es el objetivo es dar.
los mismos derechos que tú cuentas en el mundo físico en el mundo digital. Ese es el objetivo, no hay otro. Si tienen herramientas para ayudarnos a concretar eso, bienvenidos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendrán que hacer? Pues bueno, si quieren retirar mi contenido, en primer lugar, tendrán que fundamentar ese retiro en que es injurioso, calumnioso, constitutivo de amenazas, etcétera, etcétera. Porque solamente en ese caso podrían retirarlo. ¿Qué tendrá que hacer después? Para poder tomar esa decisión, primero tendrán que permitirme decir algo, comunicarme que van a retirar el contenido. Y yo podré argumentar, porque justamente el artículo 12 del proyecto los obliga a ello, a escucharme antes de decidir. Después, una vez que han decidido retirar mi contenido, deberán fundar someramente. ¿En qué? ¿Por qué usted lo está retirando? Hoy día no tienen que fundamentar, no tienen que escucharme. Pueden retirar mis contenidos libremente. Ahora los estaríamos obligando a fundamentar y a escucharme. Dos cosas importantes. Ahora, ¿y qué más? Pues supongamos de que yo considero que me han retirado mi contenido ilegítimamente. Pues mira, como ahora sería considerado consumidor digital, porque la señora Gatica, muy brillante abogada, por cierto, ha captado exactamente el punto. Hoy día, yo no soy consumidor de YouTube. ¿Por qué? Porque resulta que mis relaciones son a título gratuito. Y el artículo primero de la ley, número 1 de la ley 19.496, solamente regula relaciones a título oneroso. Por eso le damos la calidad de consumidor digital al usuario, que sea persona natural. Entonces, como ahora estaría, si se aprueba esta ley, protegido por la calidad de consumidor digital, ¡oh, maravilla! Puedo recurrir al CERNAC, puedo recurrir a policía local. Pero supongamos de que no me gustan esas vías de policía local, de que el CERNAC tiene muy pocas facultades, ojalá se le puedan dar más, pero bueno, supongamos de que no me gusta esa vía. Pues bien, ahora la actividad de la plataforma habría sido calificada expresamente como ilegal y conexa a mi libertad de expresión. Es decir, puedo argumentar tranquila y fácilmente para un recurso de protección que ha cometido un acto ilegal y arbitrario. Excelente. No tengo que intentar construir una jurisprudencia casi imposible. ¿Y qué pasa con los bots? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en realidad hay miles de bots que están atacando a una persona? Pues chicos, puedes retirar todos esos contenidos sin señalar nada, porque los bots no son personas, ni personas naturales, ni consumidores, no tienen derechos. Espero haber aclarado un poco cómo funcionaría. Y muchísimas gracias por su paciencia. Sí, presidente. Yo quiero marcar un poco la filosofía a la que tenemos que enfrentar este problema. Esto es un tema grande, yo creo que todo el mundo lo ha planteado, importante, relevante, pero por lo mismo hay que tener una gran capacidad de escuchar, y de escuchar con la mejor disposición. Entonces, cuando usted le dice al que habla que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, no, yo quiero llamar a que tenga la máxima, todos los que exponen aquí, libertad, porque es la única forma de entendernos y hacer un buen proyecto, porque una cosa es tratar de definir los contornos de un problema, otro muy distinto es aplicar la respuesta correcta al ámbito público respecto del problema. Y a mí, por eso que yo no pensé nunca que iban a votar en particular ahora, o sea, en general ahora, de verdad, yo creo que es que yo tengo la mejor disposición a escuchar, pero yo en esta condición no voy a aprobar algo que tengo muchas dudas. Quiero quedarme con algunas de las que plantearon, porque esto está acabando. Respecto al mercado de la falsedad que usted plantea. Hay una cosa que es peor que el mercado de la falsedad, que es definir de mala manera quién es el que va a definir lo que es la verdad o la falsedad. Eso es muy complejo en cualquier ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía. Lo mismo le planteo respecto de las libertades, si son verdaderas o falsas. ¿Quién determina lo verdadero o lo falso? Eso es muy relevante porque el derecho funciona. Yo tengo el defecto de la virtud de ser abogado para estos efectos, digamos, con normas que tienen que entenderse igual para todos, no de una manera diferente. Y tiene que tener una concepción filosófica de qué es lo que se busca al final. Porque a mí, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que si uno no lo debate bien, la magnitud de conflictos, temas, inquietudes,
vamos a terminar generando una norma que va a ser mucho peor, porque va a ser una norma imperfecta respecto de aquello. Por eso, presidente, yo le quiero pedir que nosotros tengamos más capacidad de escuchar más, de proponer algún tipo de normativa que pueda reemplazar alguna de las normas. Eso es lo que a mí me parece que es razonable en esta instancia. Si vamos a ir con un debate de esta amplitud o de esta a la sala, yo creo que vamos a terminar de mala manera. La otra fórmula es pedir la discusión general y particular dentro de la comisión, porque yo quiero tener capacidad de entender de mucho mejor manera digamos, la idea de soluciones que pueden ser diversas a los problemas planteados, respecto al cual a mí me parece que hay bastante acuerdo de enfrentarlo, pero me parece que lo que han planteado los dos invitados de hoy día, al igual que los cuatro el día anterior, son muy profundos. Yo no oía a nadie decir que no había que legislar sobre esto, pero a todos le oí decir que había puntos que había que abordar de una manera distinta para que resulten de buena manera, y ámbitos como la libertad, la libertad de expresión, la libertad que no tiene que decir, y no me gustan las caricaturas, decir que porque uno dice eso está amparando o no amparando una plataforma determinada. O sea, tratemos de sacarnos un poco las lógicas de la argumentación, porque si no queda capturado por lo mismo que quiere evitar. Entonces, presidente, yo le pediría que reflexione, démosle más vuelta. Yo creo que hay mucha gente que quiere participar con las velocidades del caso. Otra fórmula, abrir un espacio de discusión general y particular para ver en qué consiste cada articulado, cuáles son las alternativas, y nos tomamos esto con la magnitud suficiente porque tampoco se trata de ser, a mí tampoco me genera este vértigo porque nadie lo ha hecho, que decir que todo el resto son ineptos. No creo que sea por eso, porque creo que es un tema muy complejo. Ya como se ha probado de buena manera, hay otras iniciativas que están en algún lugar discutiéndose, que tienen que ver con este mismo tema. Entonces, démosle una vuelta más amplia, no caigamos en el simplismo de decir echémosle para adelante, no, hagámoslo bien. Esto es un tema demasiado delicado. Gracias. No, solo antes de la palabra, Francisco, yo creo que esto hemos intentado hacerlo bien. Ha habido una larga discusión. Yo creo que respecto al tema de la verdad, es evidente que hoy día en las redes sociales no existe el mismo estándar de verdad que existe en el mundo de los medios tradicionales. En ningún medio tradicional, en ningún periódico puede coexistir con la misma jerarquía la mentira que la verdad, porque evidentemente están expuestos a tener que certificar la verdad, y esa es la gracia que tenían los medios tradicionales. Y es la carga del debido funcionamiento que tienen los medios, que no pueden mentir, que no pueden usar fake news. En cambio, lo que yo solo he dicho, que las redes sociales, el mayor contenido y el mayor tráfico que tienen las redes sociales son fake news, porque aumentan los tráficos. Basta ver toda la discusión antivacuna o distintas campañas que hay, que nosotros hemos establecido para establecer o certificar la verdad. O sea, no pueden ser solamente válidas en el mundo real, porque si no vamos a habitar un mundo donde no va a haber verdad, donde nadie la va a certificar, y tal vez el rol que deberían tener los periodistas en el siglo XXI pero es quien lo es certifica. ser certificadores. No basta con denunciar eso, porque no, pero es que, lo que hay que ver es cómo se hace, sí, claro, para que no haya otra dictadura de alguien que determine lo que es falso. El problema de las dictaduras que ponen sus falsas verdades, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que hay que evitar. Vaya a ver las redes sociales de... Sí, dale. No, presidente, no. Además yo quiero pedirle si es posible traer a colación en este proyecto otro proyecto que está presentado que hizo relación con el derecho al olvido. Bueno, no, pero eso no. Pero yo quiero pedir que el otro proyecto que está acá se fusione, presidente, o esta comisión permita fusionar. Este proyecto está eso. Sí, yo sé que está, por eso mismo. Hay otro proyecto sobre el derecho al olvido. ¿Y por qué? Porque está desarrollado in extenso. Te quiero contar un poquito en qué ha avanzado. La Unión Europea ya avanzó respecto al derecho al olvido. Avanzó respecto al derecho al olvido y está muy bien desarrollado en los fundamentos de ese proyecto en particular. Básicamente lo que ha señalado la Comisión Europea es que, en definitiva, cuando hay un fallo de un tribunal de justicia, ordena retirar de todos los buscadores justamente las noticias que digan relación con un tema que ya está zanjado judicialmente. Esto es un tema
del cual nosotros creemos que hay que regular. Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente estas verdades a medias que se publican en las redes sociales terminan finalmente siendo un antecedente respecto de la persona cuando un buscador finalmente uno incorpora un nombre o la vinculación a un tema determinado. Entonces yo quiero sugerir que podamos traer a colación. ¿Por qué es tan interesante? Porque hay más parlamentarios, logramos también hacer masa crítica respecto a la necesidad de abordarlo. Quiero decirle además que hoy día el día domingo fue profusamente difundido en los medios nacionales los temas que dicen relación con este tema en particular. Cómo las plataformas digitales lograban finalmente corregir sus procedimientos. Primero respecto de la creación del supuesto Instagram de niños, que quería hacer Facebook, o sea, y que claramente podía afectar gravemente a aquellos niños que tenían, niños, niñas, adolescentes que tenían más de 6 horas de conexión. Señalaba Facebook que estaba invirtiendo $1.300 millones sobre el tema en particular, y tenía un equipo de personas trabajando en esa dirección. Regular las plataformas es absolutamente necesario. Yo soy acá de los que me inscribo en esta materia, y yo me gustaría que pudiéramos pedir en la sala la fusión de los dos proyectos, porque hay más personas involucradas, más parlamentarios que están en esta ofensiva, y nos permitiría efectivamente lograr la masa crítica necesaria para aprobar el proyecto después en la sala. Respecto a pedir autorización para aprobar, para trabajar en general y en particular, a mí me parece adecuado. Yo no le temo aquello, pero creo que sin lugar a dudas tenemos que avanzar de una vez por todas en una materia que no solamente es icónica, no solamente somos pioneros, sino que es absolutamente necesario regularlo. Y yo por eso concluyo. Bueno, no hay ningún ánimo de censurar a los invitados. Este es un tema apasionante, y así como Carlos le pone pasión o le puso pasión también la representante de AmCham, bueno, este es un tema que sin pasión no funciona. Bueno, se levanta la sesión y se le agradece a todos la invitación, y los que quieran enviar sus comentarios están invitados a hacerlo. Sí, que envíen sus PowerPoint a la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas Recording tardes. stopped. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesantes las dos ponencias, por cierto, lo digo en serio. Me gustaron. ¿Qué? Las dos ponencias.